Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a otro de mis videos de mi canal Todo con Sazón. Hoy les voy a invitar a que se queden para compartirles una receta súper deliciosa. Les voy a mostrar cómo hacer unas torticas o unas frituras de pescado. En este caso voy a estar usando el salmón. No olviden suscribirse, no se vayan, ya les comparto los ingredientes. Bueno mis amigos, para hacer esta deliciosa receta de torticas de pescado, en este caso ustedes pueden usar cualquier tipo de pescado. Yo voy a estar usando el salmón. Aquí hay 2 latas que ya viene preparado, además de una taza de leche, 4 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de cebolla bien picadita, una taza de harina, en este caso estoy usando la harina orgánica, 2 huevos, 2 tazas de pan rallado o galleta molida, una cucharada de vino seco o vino de cocina, una pizca de pimienta negra molida, media cucharadita de sal. Y en este caso, pero es opcional, voy a estar usando el Old Bay porque a mí me gusta para los mariscos usar este condimento. Si ustedes quieren pueden usar el consomé de camarón, que así le puede subir un poquito más el sabor a marisco. Ahora vamos a proceder con lo que es la preparación. Bueno mis amigos, lo primero que vamos a hacer es preparar una salsa bechamel para hacer la masa. Esto le da un toque especial a las torticas de pescado. Vamos a calentar la mantequilla. Movemos para que se derrita. Cuando ya esté bien caliente, vamos a sofreír la cebolla. Sofreímos un poco la cebolla, alrededor de unos 2 a 3 minutos. Ya cuando sientan que está saliendo el olor de la cebolla, vamos a echar la leche. Echamos la harina. Revolvemos un poquito. Le echamos la pizca de pimienta negra. El poquito de sal. Y la pizca del condimento Old Bay. Revolvemos y bajamos la candela a fuego lento. Y vamos revolviendo poco a poco, lentamente, hasta que se espese la salsa bechamel. Cuando ya ustedes vean que esta salsa o esta pasta quede así, que ya no se pegue, entonces vamos a apagar la candela. Apagamos el fuego y procedemos a echar el salmón, revolvemos todo, le echamos la cucharada de vino seco y revolvemos todo hasta crear una masa bien consistente. ¿Ven cómo queda? Así está quedando perfecto. Bueno, después de haber mezclado el pescado con la salsa bechamel, así debe quedar. ¿Ven? Todo bien trituradito.
Vamos a esperar que se refresque un poco para refrigerarlo alrededor de 2 horas. Bueno, ya pasaron 2 horas y como ven la masa está consistente. Ahora podemos proceder a hacer las torticas. Cogemos una cuchara y las vamos haciendo en forma de unas pelotitas y le vamos dando la forma a la tortica. Hacemos así, le damos forma, la aplastamos, que queden redonditas. Pueden hacerla de la forma que quieran, pero como son torticas, le estoy haciendo así. Una idea que funciona es que se pueden embarrar las manos con un poquito de aceite de cocinar para que así las torticas no se le peguen en las manos y son más fáciles de manipular. Bueno, ya están formadas las torticas, así deben quedar más o menos. Ahora vamos a empanizar. Lo que vamos a hacer es el proceso de empanizado, hacerlo 2 veces. Vamos a primero pasar por huevo, después por pan rallado y después repetir la acción. Bueno, como ven, ya están empanizadas las torticas, así más o menos deben quedar. Vamos a esperar alrededor de unos 15 minutos, dejarlas reposar alrededor de 15 minutos para después pasar a freírlas. Bueno, ya pasaron alrededor de 10 a 15 minutos. Ahora vamos a freír las torticas en 2 tazas de aceite. Tienen que esperar que esté bien caliente el aceite para que queden bien fritas. Vamos a freírla de 1 a 2 minutos cada lado. Ahora vamos a voltearlas. Bien que doraditas están quedando. Vamos a freírla al mismo tiempo del otro lado, de 1 a 2 minutos. Y ya casi están listas las torticas de pescado. Bueno, mis amigos, ya están listas las torticas. Vamos a sacarlas. No olviden poner un papel de cocina para escurrir el poquito de aceite que le quede. Bueno, mis amigos, ya están listas las torticas de pescado. Miren qué ricura. Quedaron bien crujientes y con un sabor divino. La pueden acompañar con un arrocito con frijoles o simplemente usarla como aperitivo para cualquier fiesta o del modo que ustedes deseen. Miren qué maravilla. Bueno, espero hayan disfrutado de esta deliciosa receta. Coméntenme qué otra les gustaría que les compartiera. Nos vemos en el próximo video.